Acá voy a preguntar el precio. ¿Dónde llegamos, Sofi? Es una zona muy lujosa. Dicen que esto es nuevo. Me atrevo a decir que no nos podemos tomar ni un café. A ver cuánto sale sentarse a comer. ¿Dónde nos metimos? Vamos a ver cuánto cuesta la entrada. ¿Con qué cosas nos encontramos acá adentro? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. En el día de hoy nos encontramos... ¿En dónde, Sofi? Estamos en el famosísimo barrio de Polanco, que dicen que es el Beverly Hills de acá de la Ciudad de México. Acá vive la gente millonaria, están los mejores locales, los mejores restaurantes, actores. Incluso nos han dicho que tenemos que andar atentos por esta zona por si nos cruzamos con algún conocido, ¿no? Podemos ver a Luisito Comunica. Ojalá que nos podamos encontrar uno. Acá ya nos encontramos en la avenida principal, que es la avenida Mazarik, que es como la más importante, ¿no? De acá. En este lugar no solamente viven todas esas personas que les mencionábamos recién, sino acá también vive mucha gente de otros países. Incluso se puede ir caminando por la calle y escuchar que se hablan en varios idiomas. Miren acá los locales de North Face, restaurantes también que se ven bastante caros. La verdad que es una zona muy lujosa. Imposible sentarse acá, nos han dicho que una cena te puede salir hasta $300 por persona, o sea... Mira lo que hay acá, Sofi. Rincón argentino ahí. Está lleno de locales argentinos. Sí. Parrillada, más Parrilla, exactamente. Este es más precisamente como un restaurante. Tiene afuera los precios. No sé si querés que nos arrimemos a ver un poquito los precios. Dale, a ver. A ver cuánto sale sentarse a comer en un rincón argentino acá en Polanco. Nos gusta igual cuando los restaurantes tienen las cartas afuera. Nos apagaron la pantalla. Ahí está. Rincón argentino. A ver, bife de chorizo 985 pesos mexicanos. Proboleta 272. Tenemos las ensaladas, van de los 248 a los 288 pesos mexicanos. Un refresco, una Coca-Cola, un Sprite y demás, 68. Tenemos ravioles, ay Dios, qué rico. 288 los ravioles. ¿A que no sabes qué venden? ¿Qué hay? Ravioles con queso. No. ¿Cuánto hace que no comemos unos ravioles con queso, no? Así estoy yo. Bueno, sigamos, a ver, sigamos. Antes de ser una zona exclusiva, nos han comentado que era una hacienda. Y dicen que esta hacienda antes pertenecía a Hernán Cortés. Mirá si habrá lujo acá, Sofi, tener una concesionaria de Mercedes-Benz acá en plena avenida. ¿Qué me decís vos? ¿Qué será? ¿Que acá hay como muchas oficinas? O meramente, como nos han dicho, que están todos los locales de renombre. Y para allá tenemos la parte de Polanquito, que son de restaurantes. ¿Dónde llegamos, Sofi? A la casa de la Coca-Cola en la avenida... ¿Cómo es? En la avenida principal, miren, acá tenemos un carrito estilo japonés, no sé, Coca-Cola, vamos a entrar. Tiene todas las letras de todo el mundo, mira, tiene japonés, esta debe ser, parece como de la India. Dicen que esto es nuevo, a ver. Sí. Es toda una tienda que vende todo merch de Coca-Cola. No sé los precios, vamos a ver si Sofi, seguramente porque ella es fanática, se quiera llevar algo. Pero no sé, vamos a ver. Dicen que este local es una edición especial de México. Por eso, por ejemplo, acá dice Coca-Cola México. Vemos que los llaveros arrancan desde los 300 pesos mexicanos. Tenemos como este así. Tenemos remeras, buzos, gorras, peluches. Dice que se pueden servir bebidas de diferentes partes del mundo. Bueno, acá obvio tenemos una heladera con un montón de Coca-Cola. Y vamos a ver si podemos degustar algo, si es verdad que es así. Pero acá también tenemos la Inca Cola, que la conocimos en Perú, que incluso esta gaseosa es más famosa que la Coca-Cola en Perú. Incluso la historia dice que Coca-Cola tuvo que comprar Inca Cola porque no podía competir. Acá podés tomar bebidas de Coca-Cola que están en todo el mundo. Las latitas salen 25 pesos mexicanos, lo mismo que en todos lados. Ah, sí. Acá hay un rincón especial para personalizar tu lata, 150 cada una. ¿Será que le podés poner de Sebastián, Mateo, lo que vos quieras? Dibujitos mexicanos, de que te gusta la coca, de Navidad y así. Está bueno. Qué facha, ¿eh? ¿Eso cuánto sale? Oh, encima es de mi talla, mira. Como unos 700 pesos mexicanos. Hemos hecho nuestra contribución, más que todo porque Sofi es fanática y sueña con algún momento trabajar en esta marca. ¿Qué? Pero solo compramos una botellita común. Ese fue nuestro presupuesto. Sí. Uno de los temas que se ha estado hablando el último tiempo acá en la Ciudad de México es el tema de la gentrificación. No sé si en este barrio ya debe hacer tiempo, ¿no? Que acá es
Sí. es caro. Este no debe ser el que viene al caso para poner un ejemplo, pero bueno, en el último tiempo se ha estado haciendo muy popular el venir a vivir en la Ciudad de México. Incluso hemos escuchado youtubers famosos que hablan y dicen que Ciudad de México es la ciudad que está de moda, algo así. Ajá. Eso hace que vengan a vivir gente que tienen un poder adquisitivo un poquito más alto, hace que se encarezca un poco más para el local, digamos. Justamente en esta avenida, miren allá Gucci, una marca muy conocida, creo que es italiana, ¿no? Gucci. Es muy... Carolina Herrera, allá. Sí. Las mejores marcas de ropa, de perfume, de todo lo que se puedan imaginar, todo lo más top, se encuentra acá. Top. Por acá tenemos una concesionaria de Tesla. No habíamos visto nunca todavía, creo, sí. ¿En el viaje hemos visto autos Tesla o no? Sí, creo que hemos visto pasar, pero no de tan cerca así. Está igual que Tutuca. Miren los asientos. Sí. Igual de limpios que Tutuca. Sí. Igual yo no lo cambio a Tutuca, ¿eh? Nos No. trajo hasta acá. Habría que ver si el Tesla llega de México a Argentina. No voy a decir nada. Si es la primera vez que nos estás viendo, nosotros venimos manejando en nuestro Ford Ka 2006, al que apodamos Tutuca, desde Argentina hace más de un año y medio, con el sueño de llegar manejando hasta Alaska. Interrumpo el anuncio publicitario para seguir con el video y decir que tenemos marcas que ni siquiera sé cómo se pronuncian, ¿no? Massimo Dutti. Muy italiano, ¿no? Sí. Massimo Dutti. Esto sí me atrevo a decir que es italiano y, por ejemplo, acá tenemos un local de Rolex también. Acá voy a preguntar el precio. Creo que es la primera vez que veo un reloj de esto tan cerca. O sea, Quedamos como unos crotos. bueno, a mí particularmente no me apetece porque no... Primero que no lo podría pagar, pero bueno, no se puede negar la belleza del producto, ¿no? Ahora nos vinimos a conocer el Palacio de Hierro, que dicen que es uno de los shopping más top de esta zona, vamos a Sí. decirlo así. Nosotros no lo conocemos, en realidad en Argentina esto no está. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Con qué precio nos encontramos? ¿Con qué cosas nos encontramos acá adentro? Acabamos de entrar y ya tenemos locales como Tiffany, Valentino, Yves Saint Laurent, Rolex, Cartier. Allá está Dior. Acá nosotros no nos podemos comprar ni un calcetín, mi amor. Creo que me atrevo a decir que no nos podemos tomar ni un café. ¿Dónde nos metimos? Mi percepción es que los locales no tienen mucha gente dentro, ¿verdad? No. Estábamos diciendo quién compra acá, por ejemplo, Cartier está vacío. Lo que pasa es que son lugares muy exclusivos también. Muy exclusivos No mucha gente tiene acceso a estas cosas. y no tienen los precios afuera, obviamente, porque el que entra ahí sabe que va a comprar, ¿no? Está Bulgari. Arriba hay como un patio de comidas, no sé qué comidas venden acá. Acá adentro sí se pueden firmar los precios. A ver, vamos a entrar. Están todos los hombres esperando en los sillones. Y he visto reels de hombres que puntúan los sillones de los locales mientras esperan a las mujeres. ¿En serio? Sí, hay memes de eso. A ver cuánto cuesta un jean Levi's. Voy a agarrar uno al azar, no voy a agarrar. Estos que están acá cuestan 1.400. Camperas y remeras de Calvin Klein. Por ejemplo, las camperas están en 5.300 pesos mexicanos. Y las remeras en 1.000 pesos mexicanos. Lo mismo que estas que están acá también salen 1.000. Y otras de otros colores también salen todas más o menos lo mismo. Esta camperita de la marca Atenor Face, 6.000 pesos. En el patio de comidas del shopping tenemos macarrones que salen 75 cada pieza. En el Palacio del Café sale 145 pesos mexicanos el café chiquito. Hay de todo, mira, hay ceviche, hay taquería, restaurante, o sea, es como un patio de comidas más top o gourmet, no sé cómo decirlo. Otro de los lugares icónicos que queríamos venir a visitar acá en este barrio era
el Museo Soumaya. Discúlpenos si hay un poco de ruido en el audio, parece que acá al lado están haciendo un edificio tremendo. Me da Y bueno, miedo. hay un poco de ruido, pero bueno, ojo, ojo. Casi presenciamos un atropellamiento porque Sofi no mira al cruzar. Nunca mira las calles cuando tiene que cruzar. Qué impresionante la postal del museo. Yo la verdad no lo conocía, yo lo descubrí cuando vinimos acá a Ciudad de México. Sofi dice que ya había visto varias fotos. A mí me parece que en Chicago o en algún lugar de Estados Unidos hay un lugar muy parecido. Me confundo, me lo dicen. Creo que son láminas de platino y tiene como... 16.000. Eso, ese era el número exacto. No sé cuánto costará la entrada, vamos a averiguar. Wow, qué imponente estructura metálica, la verdad que... Miren cuando estamos acá abajo lo que es. Y eso que la cámara es gran angular y no llega casi a agarrarlo completo. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada. Pero sí es verdad que te marea mirar para arriba, es gigante. Miren lo que es, ¿no? Las estructuras de platino que veíamos recién de lejos, que parecían súper chiquitas. Miren. Son enormes. Ahí Sofi creo que fue a preguntar cuánto costaba la entrada. Récord Guinness World. Museo Soumaya tiene el récord de editatón más largo del mundo. ¿Qué es editatón? Debe ser capaz la forma del museo, posiblemente, ¿no? Lo que es afuera. Este es el famoso, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre de esta estructura muy famosa. A mí tampoco. No sabemos Nos nada de falta más arte. turismo europeo. Acabamos de pasar por ahí y pregunté cuánto cuesta la entrada y dicen que es gratis. Nosotros no teníamos ni idea. Yo había leído un precio, pero se ve que leí cualquier cosa. Bueno, gente, ya saben, si están acá en Ciudad de México es gratis el museo. Buenas. Vamos a dejar por acá la mochila. Esta es la estructura famosa que está en Italia, originaria de allá. Obviamente esta es una réplica, pero no me puedo acordar cómo se llama. Acá lo voy a ver, obviamente. El David, este es. No me salí el nombre, es el David. Por lo que vemos, todo esto es como de bronce, ¿no? Sí. Todas piezas antiguas en esta parte. Miren, un piano, un megáfono, todas cosas súper antiguas. Yo dije que el museo era de arte moderno, pero hay un montón de cosas antiguas. Miren qué curioso. Los teléfonos. No podemos creer cómo la gente se comunicaba a través de estos aparatos así. A mí la verdad no me cabe en la cabeza. Pasar los mensajes. A Facu sabe todo. Vivió en otra época. ¿Cómo es, viste? Si yo llamo y quiero hablar con vos, no sé, estoy en la línea, no sé, tanto y enchufaba. Ajá. Ahí iba. Bueno, acá hay fax, hay cosas más modernas, guías telefónicas. Estas cosas nosotros sí las vivimos. Estábamos llegando al último piso. Miren qué linda toda esta parte, es como oriental. ¡Wow! Incisivo de mamut, dice, ¿es el diente? Todo tallado. Colmillo. Colmillo, sí, ¿no? Pero, ay, pobrecito. Tenemos esculturas de muchos artistas, tenemos internacionales y sobre todo mexicanos. Hasta acá llegó el video, esperamos que les haya gustado este barrio que es uno de los más famosos de México y más top, se podría decir. A nosotros realmente nos gustó mucho. Nos pareció un lugar, bueno, obviamente para nuestro presupuesto muy elevado los precios, pero no quita que uno no lo pueda venir a conocer y conocer las bellezas que este barrio tiene para mostrarnos. La verdad que lo súper recomendamos, vengan a visitarlo. Y esperamos que se suscriban al canal para no perderse ningún video de esta aventura desde Argentina hasta Alaska manejando en auto. Así que activa la campanita si todavía no lo hiciste. También nos pueden seguir en Instagram como @disfrutandoelcamino. Ahí estamos como un poco más actualizados, ¿no? En las redes sociales les venimos contando el día a día nuestro. Así que por ahí los vemos, gente. Los queremos un montón. Les mandamos un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video.